alabando su nombre. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor. Sí tenemos un tema para esta mañana y hemos oído varias veces, reconociendo la voz de Dios. ¿Cuántos hemos reconocido la voz de Dios? Quiero decirles que es una gran responsabilidad, hermanos, para empezar. Bueno, vamos a leer unos versículos para dar inicio. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan en las redes sociales. En esta mañana les decimos que Dios les ama con amor eterno. Y hermanos, vamos a darle lectura a unos versículos de la Biblia. Vamos a leer nuevamente San Juan 10:1, desde el 1 vamos a leer. San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Conociendo la voz de Dios. Para conocer la voz de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que oírla. O sea, no se puede conocer porque no se mira, pero hay que oír la voz de Dios. Hay que aprender a oír la voz de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le hizo el llamado al profeta Samuel, cuando era jovencito? ¿Se acuerdan? Que dice que le habló una vez, le habló 3 veces, pero él pensaba que era Elí el que le hablaba. Y siempre llegaba donde él y él le dice, no, le dice, yo no te he hablado. Es Dios el que te está hablando. Vete, le dijo, y cuando escuches que él te habla, dile, habla, que tu siervo oye. Hay que conocer la voz de Dios. Hermanos, quiero decirles que esa es conocer. Si yo digo que conozco la voz de Dios, es una gran responsabilidad, hermano. Es una gran responsabilidad. Porque el Señor les dijo a los escribas y fariseos en cierta ocasión, ustedes dicen que no tienen pecado, pero ya oyeron la palabra. Ya vine yo. O sea, desde el momento que una persona escucha la palabra de Dios, ya es responsable. Ya es responsable. No digamos nosotros que tenemos 10 años, 15, 20 de ser cristianos, somos más responsables todavía. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted y yo hemos oído muchas veces que Dios nos ha llamado, Dios nos ha dicho muchas cosas, pero nos hemos hecho los sorditos, porque nos conviene. Quiero decirles que el ser humano es así, solo le gusta que Dios le diga cosas bonitas. Mira que te tengo una bendición, mira ahora que para tal fecha te voy a mandar algo. Ay, qué galán es el Señor, ¿verdad? Mira que te voy a dar salud, qué lindo el evangelio. Eso es lo que a la gente le gusta que le diga. Pero hermano, yo creo que si Dios a mí me habla, no me va a andar diciendo esas cosas.
lo primero que Él me va a decir, cómo estoy delante de Él. No me va a mandar a decirle a nadie más de ustedes, sino a mí primero, porque yo soy el que he oído la voz de Dios. Pero hay gente que así cree, ¿verdad? Que mira, dice el Señor, que vos tenés otra mujer, que vos estás haciendo. Esos son chambres, hermanos. Esa no es la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a hablarle a alguien, tal vez a alguien que está peor que aquella persona, va? Y se llena la boca, ay, que sos infiel, que no sé qué, que sos ladrón. Pero ¿cómo estoy yo, va? Entonces, por eso les digo, decir, conocer la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Ahí, yo conozco la palabra de Dios. Tenés una gran responsabilidad, hermanito y hermanita. Porque dice, el Señor les dijo en cierta ocasión, yo no voy a juzgar a nadie, pero la palabra que ustedes han oído, esa los va a juzgar en aquel día. Por eso es que el Señor, cuando esté allá en el gran juicio del trono blanco, para las personas que no se vayan en el rapto, Él no le va a decir, mira, vos te condenaste porque sos malo. No, Él solo va a ver que no está escrito el nombre de Él en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque, hermano, desde el momento que hemos oído la palabra de Dios, que la hemos conocido, somos responsables. Lo primero, hermanos, para reconocer la palabra de Dios, hay que oírla, como les dije. Y viene a mi mente ese versículo que está en Hebreos 3:7. Si oyereis hoy su voz, como dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire quién dice, el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se hizo tan emblemático que el escritor a los hebreos lo trae. Usted sabe a dónde sucedió eso, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Hay dos cosas que se hacen cuando se oye la palabra de Dios. O la cumplimos o la ignoramos. ¿Por qué? Porque ya les dije, con el tema es un compromiso ya. El hermano es diácono de la iglesia, tiene un gran compromiso. La hermana, la presidenta del concilio de fraternidad de los jóvenes, de las misioneritas, tiene un gran compromiso, porque Dios lo ha llamado para que le sirva. Es un tema bien delicado, hermanos. Se oye bien fácil, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta podemos hacer un corito, creo que hay coro. Pero no es fácil, ¿no? Porque cuando uno no cumple la palabra, se hace un juicio para uno mismo. Nosotros hemos estado jugando con las cosas de Dios, hermano. No les digo con Dios porque con Dios nadie juega. Hay muchos que dicen esa expresión, usted está jugando con Dios. No. Dios es serio y con Él nadie juega. Está jugando con su vida. Está jugando con su vida. Y
esa responsabilidad que tenemos, conociendo la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, solo escuchamos y no la ponemos en práctica, nos volvemos, como dije Santiago, oidores olvidadizos. Veamos qué dice Santiaguito. En Santiago 1:22, vamos a ver, es una gran responsabilidad. Y muchas veces no sabemos cómo andamos jugando, tratando de... Santiago 1:19 dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense, así de fácil va. Que no seamos solo oidores de la palabra. Porque hay millones en el mundo que oyen la palabra de Dios, millones. De la palabra del Señor se predica en todos los idiomas, en todo el mundo, y son millones de personas. Pero la mayoría nos volvemos oidores olvidadizos. Es decir, la palabra no hace lo que quiere hacer en la vida de las personas. Mire cuántas personas tienen tantos años de estar en las iglesias, pero siguen siendo lo mismo, seguimos siendo los mismos. Siempre tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque somos malos. Seguimos haciendo lo mismo. El Señor dice: bueno, este muchacho, esta muchacha, tengo 20 años de estarle hablando y no quiere entendernos. ¿Qué puedo hacer? Muchas veces obligamos a Dios a que haga cosas que Él no quiere hacer, hermano. Como el caso que pasó ahí allá en Meriba, en Cádiz, cuando, a lo que se refiere cuando dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, el Señor espera que nosotros pongamos en práctica la palabra de Él. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo de Israel en ese caso? Cuando Dios hizo salir agua de la roca. Y eso fue algo tan malo que hizo el pueblo de Israel, que a partir de ese momento hay un antes y hay un después. Porque Él dice: 40 años pasé disgustado con esta generación. ¿Cuántos años? 40 años, disgustado. ¿Por qué? Porque le hicieron un gran relajo terrible. Dice que llegaron a Cádiz y no había agua ahí, ¿verdad? Y empezaron a renegar como de costumbre, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Israel? Y usted sabe cómo eran, igual a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Muchos creyentes desagradecidos tenemos valor de decirle a Dios: ¿por qué me tenés así como estoy? Dios no nos tiene como estamos, hermano. Nosotros somos el reflejo del nivel espiritual que tenemos. ¿Sí? Nosotros vivimos la vida que vivimos según nuestra relación que tenemos con Dios. ¿Sí? El que está bien cerca del Señor, bueno, Dios lo bendice, lo usa en su obra y en todo.
pero el que está lejos solo lo ve de lejos. Y ¿sabe qué, hermano y hermana? El peor error que puede hacer alguien que dice que es cristiano es estar en medio entre el diablo y Dios. Ese es el peor error que podamos hacer. ¿Por qué? Porque el diablo hace lo que quiere con los cristianos que somos así. ¿Por qué? Porque no estamos ni cerca de Dios, estamos en medio. Y así no sirve. El Señor le dice, no se puede servir a dos señores. El cristiano que vive una vida alejada de Dios sufre porque sufre. El diablo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque está lejos del Señor. Y estas personas vienen a echarle las culpas a Dios, igual el pueblo de Israel, ¿verdad? Mejor allá nos hubiéramos quedado, nos has traído aquí para que nos muramos de sed, nosotros y nuestros hijos. Y le hicieron un gran relajo, que querían que Dios a la fuerza les hiciera las cosas. No era fácil para Moisés. Usted sabe, él cometió un error que el Señor se enojó con él. También, bueno, leámoslo para... Números 20, vamos a leer Números 20. Es una gran responsabilidad decir, conozco la palabra de Dios. Si yo digo que conozco, el Señor así me trata, va, en ese nivel. Recordemos esa escena. Que no hubiera pasado, ¿verdad? Número 21. Vamos a leer los primeros versículos y después el 9. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Oigan las expresiones, a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación. Y leemos el versículo 9. Entonces Moisés, Dios le dijo a Siba, tómala, el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, y tomó él y le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. ¿Se dan cuenta del acontecimiento? Fue fuerte, hermano. El Señor, hermanos, ellos lo pusieron a prueba a él. Usted sabe que a Dios nadie lo puede probar, ¿verdad?
Nadie, porque Él es perfecto. Pero Él dice, me probaron, dice, y me provocaron, dice ahí en hebreo, ¿va? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a querer probar a Dios? Retarlo. Eso es retarlo, ¿va? Hay gente que se atreve. La hormiguita se atreve a retar al Creador, ¿va? Era un momento difícil. Acababa de morir María, la hermana de Aarón, si ustedes leyeron al principio. Pero ellos, según ellos, eran tan rebeldes. Tenemos que tener cuidado, porque Dios espera de nosotros que siempre actuemos poniendo en práctica su palabra. Dios nos está hablando de diferentes formas. Y quiero decirles que no es fácil oír. Y ese es el problema que tenemos como seres humanos, que no nos gusta que nadie nos diga nada. Miren, nuestros hijos, no les gusta que los aconsejemos, ¿verdad? Hoy voy llegando a los padres, ¿verdad? Yo he oído hijos que le dicen, a mí no me esté diciendo nada. Déjeme, yo ya tengo 20 años. 100 años puede tener, pero tiene que respetar a sus padres. ¿Sí? 100 años puede tener. Mi madre tiene 86 años, pero yo a ella la respeto, porque es mi madre. ¿Y cómo es posible que los jóvenes puedan ser así de rebeldes con los padres? Jovencitas que sus padres las han aconsejado, mira hija, no te conviene ese muchacho. Mira hijo, esa muchacha no te conviene. No, pero si a mí me gusta. Igual a Sansón, ¿se acuerdan? Yo a esa quiero. Yo quiero a Dalila, esa quiero. Por eso hemos sufrido los cristianos, hermanos. Hay gente que se ha casado con personas que no era el que Dios quería. Yo fui a servir de testigo a un hermano que su matrimonio duró 3 meses. No me da gusto haber ido, ¿verdad? Pero porque él se casó con la hermana, no se quiso casar con la mamá de sus hijos porque tenía, sino que apareció esta muchacha, cabal como Dalila, y él cuando la vio se enloqueció, ¿va? Y no, yo me caso y vaya, sírvame de testigo, hermano. Va, pues, hermano, le digo yo. Pero lo raro que dice él, que cuando llegaba allá donde la familia de ella le decía, aquí quédese porque mi papá me regaña si me ve con novio. Y así pasaron los días y se casó. Y resulta que ella tenía su pareja, tenía hijos, pero no le dijo al hermano. Pero el hermano, como la vio joven, fácil, porque eso es, esa gente es bien fácil, va. Y así, hermanos, hay tantas historias de gente que no oyó los consejos de los padres. Quiero decirles que siempre, mayormente el padre siempre desea lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Y si el padre siente algo es porque Dios se lo hace sentir. También no hay que ser como otros, ¿verdad? Que se oponen a todo, ¿verdad? Que no, tampoco no, hay que razonar, hay que pedirle a Dios también para conocer uno como padre el que va a ser el que Dios también tiene para los hijos de uno, hijas e hijos, ¿va? Y así tantos fracasos, hogares muy bonitos, que Dios les empezó a hablar, oren, acérquense a Dios, más se alejaban. De repente se vino abajo todo. ¿Por qué?
Porque el peor error que puede cometer un cristiano es no oír y conocer la voz de Dios. Hoy, hermanos, Dios nos habla a que nos acerquemos más a Él. Ese es el objetivo del Señor, que nos acerquemos más. Usted ya sabe de qué forma podemos acercarnos a Dios, ¿verdad que sí? Hay que orar más, hermanos. Tenemos que orar. Desde hace 20 años, yo sé que tengo que orar para acercarme a Dios. ¿Verdad que sí? Pero no lo hacemos. Y ya vemos muchos cristianos que estamos por la pura misericordia de Dios, hermano. Por las oraciones de los ancianos. Mi mamá me dice, mira hijo, yo estoy orando por vos siempre. Me dice, ay, qué bien, hermano. Mamá, gracias, le digo. Habemos muchos hijos que estamos aquí por las oraciones de nuestros padres, de los adultos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque de nada sirve que aquí se les esté predicando todos los días como antes. Pero si nos vamos para la casa y en vez de llevar el ambiente del culto, solo que llegar vamos a pelear allá, ¿verdad? Alguien que me está viendo va a decir, el hermano, ahí no hay nadie que haga eso. Ahí no hay nadie que haga eso. Que somos bien contentos en el trabajo, con las muchachas, con los muchachos, bien amables. Pero cuando llegamos a la casa, llegó el Señor bien serio, ¿va? Si el perrito se le acerca, ¿va? No quiere platicar el Señor. Y la señora también, ¿va? No solo el Señor. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, hermano. De nada le sirve a usted ni a mí estar aquí oyendo la palabra de Dios si al llegar a mi casa no la pongo en práctica. La palabra de Dios se pone en práctica en el hogar, hermanos. En el hogar. Aquí todos somos angelitos, ¿verdad que sí? Aunque por rato se nos sale algo, y que es un ratito el que estamos aquí. Y ahora póngase a pensar que estuviéramos todos los días. Hay una gran responsabilidad. Si usted quiere que la palabra de Dios dé fruto en su vida, si yo quiero, tengo que poner en Dios en primer lugar. Dios nos habla para que nos acerquemos más a Él, que lo amemos con el primer amor. ¿Cuánto ya al Señor ya no lo amamos con el primer amor, ¿verdad? El primer amor ahora lo tiene el Facebook, ¿verdad? Son millones de gentes, personas conectadas. Vaya, hay unos que está bueno que estén conectados aquí escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que perdiendo el tiempo realmente. Y ya para Dios ya no hay nada. Queridos hermanos, quiero decirles que en la Biblia hay ejemplos de personas que no obedecieron la palabra de Dios. Bastante. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan, verdad? Dios lo puso como rey, el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Y Dios, ahí vamos a finalizar, hermanos, leyendo ese. En 1 Samuel 15:10. Primera Samuel 15:10, está después de los jueces. Primera Samuel 15:10 dice, fíjese cómo dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí.
y no ha cumplido mis palabras. Fíjese cuál fue el problema. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios lo puso como rey a él y tenía que hacer lo que él decía. Hermanos, Dios nos ha dado los privilegios que nosotros tenemos y tenemos que hacer lo que Dios diga. Y no es fácil, porque Dios es exigente, hermano. Eso quiero que se le grabe a usted en su mente. Dios es exigente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso. Él no tiene la mente que yo tengo, la mente que tiene. No, Él es Dios. Entonces Él exige así como es Él. Me pesa haber puesto como rey a Saúl. Nunca vayamos a permitir, hermanos, que el Señor se vaya a decepcionar de nosotros. Que Él diga, realmente me pesa haber puesto a esta persona como diácono de la iglesia. Me pesa haberte puesto en ese departamento porque no me ha funcionado. Dios es exigente, hermano. Y por eso...